La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta el programa divino de las edades. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Saludo cordialmente, esperando que estas sesiones sean de gran ayuda para entender lo que estamos hablando de las Escrituras. Estamos en un tiempo donde Dios nos está mostrando muchas cosas y les contaba hoy a algunos de los hermanos que es como si se nos estuviesen abriendo ventanas delante nuestro para comprender con más profundidad lo que estamos analizando, aquellos que amamos la palabra de Dios y seguimos estudiándolas para poder entender más profundamente el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y se nos han abierto muchas ventanas y muchas de ellas las tenemos que ir analizando todavía, y Dios nos va ayudando para una mayor comprensión. Así que comenzamos en este programa divino de las edades, y hoy vamos a tener las características, y hoy comenzamos con la dispensación de la inocencia. Espero que los hermanos que estén dispuestos para leer. Vamos a ir viendo primero esta etapa corta. No sabemos qué tiempo pudo haber sido. Quizás por ahí podamos en algún momento conseguir más datos o datos más específicos sobre el tiempo que haya durado esta dispensación. Pero tenemos tres divisiones allí, como tres estadios. Tenemos las obligaciones, tenemos el fracaso y el juicio. Recuerden que cuando hablamos de fracaso no estamos hablando del fracaso del ser humano, del fracaso de Dios, sino el fracaso del ser humano ante el plan, ante el plan divino. Entonces, porque en muchas oportunidades me han dicho, bueno, pero Dios no fracasa. No, claro, Dios no fracasa. Es el hombre el que fracasa, por eso la gracia de Dios tiene que asistir a cada ser humano. Allí tenemos esta dispensación de la inocencia, que algunos le han dado en llamar también la dispensación o la era del libre albedrío, lo cual yo llamaría también la era del libre albedrío, porque el libre albedrío en realidad es si hablamos de libre albedrío como esa libertad de expresión, esa máxima libertad de expresión, bueno, solamente en Adán y Eva estuvieron, porque nosotros hoy tenemos cierta libertad de decisiones, pero sin duda no vamos a entrar en etiquetas, pero siempre estamos determinados por algo. Sin embargo, Adán y Eva no tenían esa determinación de algo, ¿no? Ellos tenían esa libertad, tenían un solo mandamiento y después eran libres en su total expresión, libertad en su total expresión. Que a eso yo lo llamo libre albedrío. Después se habla de libre albedrío de muchas maneras, inclusive, si mal no recuerdo, Agustín hablaba del libre albedrío del ser humano, pero hay otros que toman el libre albedrío como que Dios, o sea, que el hombre escoge a Dios para ser salvo. Eso no es así, o sea, después también vamos a hablar más adelante de eso. Pero libre albedrío, considero que esta etapa tendría que ser la de llamada también de inocencia o libre albedrío, si hablamos de libre albedrío como la máxima expresión de libertad. Yo lo considero así, quizás otros puedan pensar de otra manera, pero esto es más o menos lo que yo puedo considerar ahora. Bien, vamos a ver. Allí había obligaciones.
Y vamos a ver qué nos dice Génesis 1, 26 al 28, y luego pasamos a Génesis 2, 15 al 17. Si alguien quiere leer, por favor, y ayudarme, 1, 26 al 28, puede hacerlo. Lo tengo, Marcelo. ¿Listo? Dale. Y dijo Elohim, hagamos un hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim al-Estab creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Muy bien, gracias. Ahora Génesis 2, 15 al 17. Génesis 2, 15. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Muy bien, gracias, mi hermana. Ustedes han observado allí en Génesis 1, 26, cuando Dios hace al hombre, le da como una autoridad delegada, ¿no? Como si Dios pusiese en el hombre ya estas responsabilidades que luego se van a reflejar en las acciones del hombre. En el 28, en el 27 y 28 se van a reflejar en las acciones del hombre, pero son naturales, que algunas duran hasta el día de hoy, solo que, por ejemplo, ejercer dominio sobre los animales o sobre los peces, hoy ya se ve como algo más violento, pero en aquel momento era natural que el hombre ejerciera dominio. De hecho, la palabra dominio allí tiene que ver con poner debajo, con pisar sobre o estar sobre. El hombre era señor sobre toda la creación. Así que todo animal, aparte de ver que la ferocidad de los animales no era tal como la vemos hoy, había un dominio del hombre. Por eso vemos nosotros, hagamos a un hombre, es decir, a Adán, y ejerzan dominio, dándole la autoridad a toda la raza humana en aquel momento. Sobre todo, después los bendice y les dice, ahora esa responsabilidad tiene que ser oída por ellos, pero había algo natural, innato en ellos, que es precisamente ejercer dominio sobre toda la creación, sobre todo aquello que Dios había creado. Luego nosotros tenemos allí en el 2.15 cómo Dios pone al hombre en el huerto que Dios había plantado. Dios plantó un huerto y Dios pone al hombre en el huerto para que lo cultivara y lo guardara. Esto también es interesante con respecto a lo que va a suceder luego cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, porque ahora después tiene que trabajar la tierra, pero en este momento solamente tenía que cultivar y cuidar, porque estaba en un ambiente que Dios mismo había creado para el hombre. Y es interesante que luego de maldecir la tierra, el hombre tiene que trabajar y trabajar la tierra y cultivar él la tierra, con aquellas semillas y con aquellas cosas que Dios les había dado fuera, para vivir fuera
del huerto. Entonces le impone un solo mandamiento. Por eso digo que aquí está la expresión de la máxima expresión de libertad, porque pone un solo mandamiento sobre el hombre. De ese árbol no tenés que comer, simplemente no tenés que comer de ese único árbol. Tenés todo para que libremente puedas comer y disfrutar y cultivar sin ningún tipo de problema. Toda tu descendencia, todos comerán, pero ese árbol no lo toquen, porque era la forma. En algunas oportunidades alguien ha dicho que, bueno, pero Dios es injusto, pone allí un árbol y le dice que no lo coma o que no lo toque. Bien, precisamente la libertad tiene que ver con aquello que nosotros podemos decidir. Entonces, el hombre tenía que decidir si comer o no comer del árbol. Ahí estaba la cuestión. Si no, seríamos, o hubiesen sido simples autómatas, o como hoy podríamos decir, robot. En aquel momento no se conocía eso, pero el hombre podía decidir. Vamos al fracaso del hombre. Por supuesto, después los vamos a ir desarrollando, pero vamos al fracaso del hombre. Desobediencia, Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Bien, gracias. Observamos esta conversación que tiene la mujer con el ofidio, ¿sí? Con esa serpiente, la cual habla Apocalipsis de la serpiente antigua. Observamos esta conversación y observamos cómo él comienza a manipular la situación para que la mujer caiga en la trampa. Y sabiendo que de esa forma podía destruir el plan perfecto de Dios, podía destruirlo. A través de encubrir de alguna forma aquello que Dios había prohibido para mostrarlo como algo apetecible, algo bueno, como que Dios le estaba prohibiendo de disfrutar algo bueno, como conocer el bien y el mal, o mostrarle que podían ser más sabios, que podían ser como Dios con esa sabiduría. Bien, ahora vamos al juicio. Y leemos allí maldición y muerte. Génesis 3, 7 al 19. Y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. Y oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando por el paraíso al atardecer. Y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y respondió: oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo,
porque estoy desnudo y me escondí. Y dijo, ¿quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené no comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Y dijo Adonai Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me hizo errar y comí. Y dijo Adonai Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita eres entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho y tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré con creces tus dolores y tu gemido, y con dolores parirás hijos, y tu deseo será hacia tu marido, y él te dominará. Y al hombre dijo, por cuanto atendiste a la voz de tu mujer, y comiste el único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya. Con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo. De él fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Qué terrible momento ese, qué terrible momento ese. Vamos entonces a desarrollar un poquito cada una de estas dos dispensaciones que nos toca hoy. La dispensación de la inocencia, era de libertad, también podríamos llamarlo la era del libre albedrío, y allí tenemos en esta dispensación de la inocencia, que va desde Génesis 1, 26 y 27 hasta Génesis 3, 6, que es el último versículo donde estuvo leyendo nuestra hermana. Y hay en esta responsabilidad que, como les decía anteriormente, Dios luego los bendice y les dice que sean fructíferos, que se multipliquen, que llenen la tierra y la dominen, que dominen los animales, que usen los vegetales y frutas y semillas para comer, que labren y o cultiven y cuiden el huerto del Edén. Luego, por supuesto, luego de habérselo dado como una responsabilidad innata, como algo natural en el ser humano para que haga. Entonces, Génesis 1, 28 y 29, si ustedes observan allí, nos dice, y Elohim los bendijo y les dijo. Miren ustedes, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y he aquí, he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, todo árbol en el que hay fruto que produce semilla os será de alimento. El hombre era vegetariano porque el hombre no se le da permiso o no se lo autoriza a comer carne hasta después del diluvio, después a Noé. El hombre se alimentaba de todo lo que el huerto le daba. Y ven ustedes, 2.15, y Adonai Elohim, tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el paraíso, que lo cultivara y lo guardara. Aparentemente el hombre fue hecho fuera del paraíso, lo puso en el paraíso, luego de su caída lo saca nuevamente del paraíso para que el hombre muera y vuelva al polvo del que había sido tomado. Eso lo podemos ver un poquito más adelante en detalle. Vemos entonces allí la responsabilidad. Bueno, ya lo hemos leído, así que no es necesario volver a leerlo, pero vemos que esta dispensación de la inocencia llega desde
1, 26 y 27, cuando el hombre es creado con todas esas capacidades e incluso la capacidad de hablar, la capacidad de escribir. Por eso también tenemos allí la primera tablilla, desde el comienzo allí en Génesis 5, la primera tablilla, que es muy probable que la haya escrito Adán, para pasársela luego a Set. Y ustedes observan allí cómo Dios le da esta responsabilidad, pero que no era una carga para ellos, era natural. Esto es bastante difícil comprenderlo desde aquí, pero era natural para ellos dominar a los animales, porque los animales en sí mismos veían la autoridad delegada por Dios al hombre, y llenar la tierra y dominar. Tenemos que recordar también esto y tenerlo en cuenta para poder comprender después todo el plan, todo lo que va sucediendo en las próximas sesiones. La tierra creada en aquel momento era un solo continente, a lo que los científicos dieron en llamar Pangea, un gran continente, un continente extenso. Luego del diluvio comienzan a separarse, a dividirse. Por eso allí hay un nombre después del diluvio que se llama Peleg, que significa dividir. En ese tiempo, como alrededor de 130 años después del diluvio, comienzan a separarse los continentes en estos 5 continentes que conocemos. Allí tengo, dicho sea de paso, tengo un video en YouTube llamado Eber, Peleg y Joktan, desde Pangea hasta la división en 5 continentes, que lo pueden buscar en YouTube para poder ver más en detalle esto. Y allí mostramos algunos detalles muy lindos. Así que llenar la tierra y dominar era muy sencillo en la medida en que se mantuvieran en obediencia, entendiendo que el huerto del Edén iba a ir creciendo según la cantidad de descendientes que iban a ir llenando la tierra, ¿no? Todo este plan estaba ya hecho así. El diablo, por supuesto, lo sabía. Allí tenemos en Génesis 3:6 el final de esta, podemos decir, el final de la inocencia del hombre. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Qué terrible este momento. Allí tenemos las responsabilidades del hombre en esta dispensación de la inocencia, y vemos también entonces cómo todo este ambiente que Dios había preparado para colocar al hombre era un ambiente perfecto, un estado bendito, un lugar realmente de libertad, con todo lo que el hombre, todo lo deseable que el hombre podía necesitar o querer. Así que también esto nos puede llevar a que no siempre el hombre que pueda tener todas las comodidades va a decidir siempre por lo correcto. Así que también hay que tenerlo en cuenta. Aunque no vamos a hablar en estas sesiones de los pactos, están dentro de las dispensaciones. No todos los pactos de todas formas marcan una dispensación, pero aquí hay un pacto que se llama pacto edénico, que simplemente lo vamos a tocar porque era un pacto condicional. Había una ley, un mandamiento, y ese mandamiento era: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. ¿Quién puede leerme, por favor, Génesis 2, 16 y 17 nuevamente, y Génesis 3, 1 al 6? Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él
ciertamente morirás. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Esta muerte, por supuesto, en principio vamos a ver cómo esta muerte que sucede allí, podemos decir que es una muerte en tres direcciones. Se separa Dios, se va a separar el hombre de Dios, o Dios va a expulsarlo de su presencia. También se separará el hombre, se separará en sí mismo el hombre en el momento de la muerte, pero también tenemos que ver que el hombre en el momento de llegada a la edad, la muerte lo alcanzará por causa del pecado que entró al mundo. Por el pecado entró la muerte, y el hombre será, esa muerte significa separación, así que el hombre morirá, volverá al polvo de la tierra, y el espíritu del hombre volverá a Dios, que fue quien lo dio. Entonces vemos al hombre primero separándose de Dios, o vamos a ver al hombre separándose de Dios, vamos a ver al hombre separándose de sí mismo, el alma y el espíritu del cuerpo, mediante la muerte. Así que hay una separación de sí mismo, una muerte espiritual, una muerte física. Esto es grave con respecto a la advertencia que Dios le está dando. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Gracias, mi hermana. ¿Cómo manipula la situación y cómo manipula las palabras y cómo manipula inclusive la palabra, el mandamiento dado por Dios? De tal manera que la confunde a la mujer, la hace errar precisamente con su discurso, con su manipulación. Por eso la astucia no tiene que ver con el creyente, hermanos queridos. Dicho sea de paso, cuando hay una horrible traducción allí, cuando dice sed astutos como serpiente, no, mis queridos hermanos, porque la astucia es la artimaña para lograr algo, ¿no? Una artimaña para lograr algo. La astucia es precisamente una manipulación. Nosotros debemos ser prudentes. Veamos esto. La serpiente le dice, entonces Elohim viene y se acerca y le dice, entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y entra en conversación con la mujer, y la mujer simplemente agrega algo que Dios no le había dicho. Elohim ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis. Cuando Dios no había dicho eso, ni lo toquéis, para que no moráis. Simplemente le dijo, no comáis, para que no muráis. Y la serpiente le dice, ciertamente no moriréis. ¿Por qué? Porque sabe Dios que serás como Él, conociendo el bien y el mal. Es decir, vas a alcanzar un conocimiento mayor. Y ahí es donde despierta la curiosidad. Lamentablemente despierta la curiosidad. Y la tienta en ese error. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre,
y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Fíjense ustedes que la muerte no le pide permiso al hombre para tocarlo. El único que autorizó a la muerte a tocarlo fue el Señor Jesús en la cruz, cuando inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Entonces, el hombre no solo pecó, sino que también quedó expuesto a la muerte. En esta dispensación de la inocencia, tenemos allí Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. La promesa de redención. Recuerdan ustedes que hemos visto allí un pacto edénico que era un pacto condicional. Si el hombre obedecía, se mantendría en ese estado bendito de inocencia. Si el hombre desobedecía, el problema iba a ser mayor. Es decir, el pecado entraría la muerte, y junto con eso todo el dolor que el ser humano ha vivido y vive. Porque hay que comprender también que al perder la inocencia, el hombre, al perder ese estado bendito, el dolor que viven Adán y Eva al ver el desastre que cometieron, no solo en ellos, sino en las generaciones que iban a venir, con sus propios hijos, hermanos, el dolor que entraría en ellos. Entonces tenemos allí Génesis 3:21, cuando le dice, y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Y Génesis 3:23 tenemos la expulsión, y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajara el suelo del que había sido tomado. Entonces, en esa expulsión tenemos el final, la conclusión de este estado de inocencia, este lamentable estado de inocencia. En la dispensación de la inocencia, Dios reveló la falla del hombre, le dio la promesa de un redentor que vendría, reveló su soberanía en juzgar a sus criaturas e introdujo el principio de gracia. Y entramos ahora a la próxima dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Y vamos a ver algunos detalles también aquí. Y vamos a ver también hasta dónde llega esta dispensación de la conciencia, aunque allí está marcada con un límite, pero vamos a ver si realmente termina allí o la conciencia continúa y hasta cuándo continúa. Conciencia, tenemos la caída del hombre. Bien, tenemos como obligaciones hacer lo bueno, sacrificio de sangre, el primer sacrificio de sangre. Génesis 3, 5 y 6, Génesis 3, 22 y 4, 4. ¿Quién puede leer, por favor? Génesis 3, 5 y 6. Pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y el 22 dice, y dijo Elohim, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. 4:4. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda. Bien. Allí hay un sacrificio de sangre.
Pero ustedes observaron que Abel, por supuesto, entendió por enseñanza de los padres que había habido un sacrificio de sangre antes. Y ese sacrificio de sangre, ¿dónde estuvo? ¿O dónde lo vemos? A ver si alguien se anima a decirnos dónde vemos ese sacrificio de sangre cuando es, sin duda, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, tiene que morir o haber un derramamiento de sangre. Génesis Y llamó 3:21. a Adonai el nombre de su mujer Java, por cuanto ella llegaría a ser madre de todo viviente. Y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Génesis 3:21. Bien, muchas gracias. Ven ustedes, Adán llama a su nombre Java, por cuanto sería, ya están fuera del huerto, y llama Java a su mujer por cuanto sería madre de todo ser viviente. Pero Adonai, ellos, si ustedes ven un poquito antes, van a ver que el hombre, cuando se ve desnudo a sí mismo, entonces significa que estaban desnudos en el huerto, pero no se avergonzaban. Cuando se ven desnudos, ellos se cubren a sí mismos, su propio vestido para cubrirse de la vergüenza que sentían al verse ellos desnudos, y mayormente cuando Dios aparece en escena. Entonces Dios hace este sacrificio del corderito, por supuesto, como un todo, ¿no? Porque alguien va a decir, pero se necesitaron más de un cordero. Bueno, pero a esto señala allí Apocalipsis cuando dice el corderito inmolado desde la fundación del mundo, que representa precisamente a nuestro Señor. Y esta obra de gracia, esa manifestación de gracia que nosotros vemos aquí en Génesis 3:21, es precisamente para cubrir al hombre. Dios mismo cubre al hombre para que el hombre no esté desnudo delante de él. Un anticipo, una obra de gracia hecha por Dios. Pero también vemos la gravedad del asunto, porque hay que derramar sangre, comienza derramamiento de sangre por causa del pecado del hombre. Y por supuesto vamos a saber que allí el hombre no le es quitado el pecado, sino cubierto. Entonces el hombre es vestido en aquel momento. Bien, entonces observamos allí que para que el hombre no se vea y se avergüence vestido, desvestido o desnudo, Dios hace túnicas de piel y los viste. Y después vemos otro derramamiento de sangre, un sacrificio que Abel hace, sin duda, por conocimiento transmitido por sus padres. Entonces Abel va a presentar su sacrificio, su ofrenda, su derramamiento de sangre, para presentarlo delante de Dios como una ofrenda. Bien, vamos a el fracaso. Vamos a ver qué sucede allí. Tenemos Génesis 6, 5 y 6 y 11 al 12. Pero vamos a leer Génesis 6, 5 y 6 primero y después 11 al 12. Génesis 6, 5 y 6. Y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra, y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra, y se resintió. Muy bien. ¿Sigo con el 11 y 12? 11 y 12, sí, por favor.
Y la tierra fue corrompida en presencia de Jah Elohim, y fue llenada la tierra de injusticia. Y vio Elohim la tierra, y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuál es el mayor problema? El problema fundamental, desde la creación del hombre, desde la caída del hombre en adelante, hasta el milenio, podríamos decir, pero que en el final del milenio va a suceder. Hay un problema. ¿Cuál es la falta de qué sobre la tierra? Ha hecho y hace que Dios tenga que traer juicio sobre la tierra, un juicio tras otro. ¿La falta de qué? Ustedes lo observarán en el verso 11. Y fue llenada la tierra de injusticia, hermanos. Injusticia. La falta de justicia es lo que trae la ira de Dios. La falta de justicia es lo que trae la ira de Dios. Juicio. Vamos a ver entonces. El diluvio. Viene a ustedes, el juicio, viene el diluvio. Por supuesto que este no es el final de la conciencia, del estado de la dispensación de la conciencia, no es el final. O también se la puede llamar era de la determinación humana. No es este el final de esta dispensación, sino que la conciencia sigue. Pero tenemos un juicio allí y veremos después por qué, a causa de qué. Génesis 6, 7, 13 y 7, 11 al 14, por favor. Y dijo Elohim, borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlos hecho. Y dijo Elohim a Noé, el fin de todo hombre viene ante mí, por cuanto la tierra ha sido repleta de injusticia a causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. Muy bien. Saltamos entonces al 7, 11 al 14. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17º del mes, ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del abismo, y las compuertas de los cielos fueron rotas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él, y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie. Muy bien. Observan ustedes también que en cierta forma todavía el hombre, Noé, conserva en cierta forma todavía ese dominio sobre los animales, pues todos vienen a Noé para subir al arca, todos vienen a Noé, eso lo pueden ver ahí mismo. Todos los animales que Dios le dice que tienen que subir, vienen a Noé. Todavía el hombre no ha perdido totalmente ese dominio sobre los animales. Por supuesto, luego del diluvio comienza la decadencia. Hoy el hombre tiene que dominar más por violencia que con ese señorío que tenía en el principio. Así que vemos allí el diluvio, hermanos. Y aquí tenemos la dispensación de la conciencia. Ustedes ven allí, se han abierto los ojos, ¿sí? Se han abierto los ojos del ser humano, ahora distingue, conoce, entiende, es consciente del bien y del mal. La conciencia se ha despertado, se han abierto los ojos de su conciencia y ahora él puede ver el bien y el mal. Ahora ve el mal, el problema, el mayor problema es porque ve el mal ahora. Y ahora tiene que vivir por esa conciencia que por supuesto no se habían abierto esos ojos o los ojos de su conciencia
hasta que pecó. Bien, veamos esto. Juicios. Allí tenemos los distintos juicios. Tenemos el diluvio en Génesis 7 y 8. Tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Tenemos las plagas de Egipto, Éxodo 7 al 12. Muerte de los primogénitos de Egipto, en Éxodo 12. Destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo, Éxodo 14. Y la gran tribulación, Mateo 24, 21. Génesis 3:7 nos dice, y le fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. En ese momento se dieron cuenta. Mientras tanto, antes de que se abrieran los ojos de su conciencia, o fueran conscientes, recuerden ustedes que este cuerpo que Dios nos ha dado es para, con estos sentidos, es para vivir sobre esta tierra, son necesarios para vivir sobre esta tierra. Nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados, cuando el Espíritu Santo viene a hacer morada en el hombre y da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio con el espíritu humano, es para ser conscientes de la presencia de Dios, de la paz de Dios y de la salvación de Dios en ese momento. Y el alma, precisamente, es la que es nuestro verdadero yo, es la que nos hace conscientes de aquellos que tenemos alrededor, de nuestros seres humanos. Entonces les son abiertos completamente los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y ahí ellos se visten a sí mismos con hojas de higuera. Dios, por supuesto, tiene que traerles su vestido para cubrir su pecado por medio de derramamiento de sangre. Ahora, observen ustedes que cada uno de estos juicios que vienen son a consecuencia de que el hombre pervierte o está pervirtiendo a la próxima generación. En el diluvio de Génesis 7 y 8 van a ver ustedes que toda la descendencia de esa unión de los ángeles con las mujeres pervierte las próximas generaciones. Satanás siempre va a tratar de pervertir todo el plan de Dios. Por eso es un subversivo, subvierte toda verdad de Dios y la convierte en mentira. En Génesis 7 y 8 viene el diluvio, este juicio del diluvio, por causa de la descendencia de esa unión de ángeles y mujeres. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, van a ver ustedes que son adultos, son mayores y jóvenes los que van a las puertas de Lot. Entonces son los mayores que han pervertido a las próximas generaciones por medio de la homosexualidad. Entonces Dios trae un juicio sobre estas 4 ciudades, porque allí aparecen Sodoma y Gomorra, pero también está Adma y Zeboín. Estas 4 ciudades se han corrompido de tal manera que no solo los mayores están corrompidos, sino que van corrompiendo a las próximas generaciones. Ven ustedes, en el diluvio, próxima generación pervertida, viene el juicio. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, este juicio es por causa de que están corrompiendo a las próximas generaciones. Las plagas de Egipto es precisamente ¿para qué? Para que puedan salir los primogénitos o puedan salir el pueblo escogido de Dios. Y verán ustedes que la muerte de los primogénitos dice que muere aquel que iba a suceder en el trono a Faraón. Y ese Faraón pertenece a una dinastía diferente a la que conocía a José. Los egiptólogos e inclusive las mismas autoridades egipcias esconden la información de este suceso, lo esconden. De hecho,
se desconoce prácticamente, aunque hay quienes lo han identificado, el nombre y la dinastía de este faraón que luego es destruido en el Mar Rojo. Pero es destruido también el próximo que se iba a sentar en el trono. Y en la gran tribulación, cuando ustedes leen 24-21 de Mateo, van a observar ustedes cómo están impulsando la Agenda 2030. ¿Para qué? Para destruir a la próxima generación que viene, mediante el adoctrinamiento en todos los aspectos, en las escuelas, en los jardines, en las facultades, en todo lo que en las películas, en todo lo que ustedes ven. ¿Qué está haciendo esta generación? Pervirtiendo a la próxima generación para destruirla. Por eso Dios tiene que traer este próximo juicio llamado la gran tribulación. Pero ustedes ven que desde la caída de Génesis 3:7, cuando se abren los ojos, son conocedores ahora, son conscientes del bien y del mal, hasta el fin de allí, de los cielos nuevos y tierra nueva, la conciencia sigue vigente. Observen ustedes Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. ¿Alguien quiere leer, por favor? Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Observan ustedes, vi a muertos grandes y pequeños. No hay que confundir con que, porque delante de Dios no tiene mucho sentido de que uno sea presidente y otro sea cartonero. No tiene sentido eso. Pero verán ustedes grandes y pequeños en pie delante del trono. Esto resulta chocante, pero recuerden ustedes que a partir del momento en que el ser humano peca, toda la raza humana peca en Adán, cayó en Adán. Así que grandes y pequeños, todos son culpables delante de Dios. Y yo digo esto porque a mí me costó mucho entenderlo, pero lamentablemente es así, que una cosa es estar como los niños, no ser conscientes del pecado, no ser conscientes del bien y del mal, pero otra cosa es la inocencia. Nadie es inocente delante de Dios. Todos necesitan la sangre de Cristo precisamente para ser limpiados de su pecado. Dice, y otro rollo fue abierto, el cual es de la vida. Así que varios rollos serán abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos, según sus obras. ¿Tenemos un Dios justo? Tenemos un Dios justo, lo cual desarrollaremos más adelante. Tenemos un Dios justo que juzga a cada ser humano según su obra, según lo que en su conciencia o conscientemente hizo estando en vida. Y allí tenemos entonces
que también a ese lago de fuego serán echados la muerte, el Hades, la muerte y el Hades juntos, ¿sí? Y allí estaban también Satanás y el falso profeta. Vamos a observar entonces en aquel pacto adámico, que es incondicional. Es incondicional, ¿por qué? Porque Dios hace una promesa, la cual ningún ser humano puede cambiar. Y Dios la hace precisamente por eso, para que ningún ser humano pueda cambiar este pacto. Nos dice allí, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A esto se le ha dado a llamar el protoevangelio. Génesis 3:15. Las consecuencias, estas consecuencias del pecado: dolor al parir hijos, deseo de ella hacia su marido, dominio de él sobre ella, trabajo, fatiga y sudor para conseguir el alimento, lo que hablábamos anteriormente, maldición para el suelo y vuelta al polvo. Vamos a ver aquí la gracia manifestada de muchas maneras, diversificada a través de Cristo, o a través de la segunda persona de la Trinidad, la gracia diversificada en todos sus aspectos, ¿no? Dice, había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Y después de haber engendrado a Matusalén, Enoc caminó con Elohim 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc agradó a Elohim y no fue hallado porque lo trasladó Elohim. Bien, Génesis, esto lo encuentran en Génesis 5, 21 al 24. Y borró todo ser vivo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, el reptil y el ave de los cielos, y fueron borrados de la tierra. Solo fue Noé y los que estaban con él en el arca. Solo fue dejado Noé y los que estaban con él en el arca. Por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa. Y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según la fe. Hebreos 11:7. Veamos esto también para que podamos ver que la gracia de Dios se manifiesta en diferentes maneras. Si alguien quiere leer, por favor, esta porción de Job, puede hacerlo. Aunque Dios habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe. En sueño, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres, mientras dormitan en el lecho, Él abre el oído a los hombres y los amonesta secretamente para apartar al hombre de su mala obra y destruir del varón la soberbia, para librar su alma del sepulcro y su vida que perezca a cuchillo. También sobre su lecho es corregido con dolores, con la agonía incesante de sus miembros, hasta que su alma llega a aborrecer el pan, y su garganta el manjar más delicado. Su carne se consume hasta que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca a la fosa, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, y se apiade de él, y diga, líbralo
de bajar al sepulcro, porque he hallado su rescate. Entonces su carne sería más tierna que la del niño. Volverían a los días de su juventud. Invocaría a Eloja, y éste le sería propicio, para que vea su rostro con gritos de júbilo, y restauraría al hombre su justicia. Cantaría entre los hombres diciendo: he pecado y pervertido lo recto, pero no me fue tomado en cuenta. Ha redimido mi alma para que no baje al sepulcro, y mi vida ya ve la luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios con el hombre, para rescatar su alma del sepulcro. Y hasta ahí se ve. 2 veces y un 3 veces. Sí, ahí no se ve. Acá está, mira. A ver. Bueno, muy bien, gracias, querido hermano. Observan ustedes entonces que el Dios de justicia habla al hombre, probablemente en su conciencia habla al hombre. Entonces nadie puede decir que no ha quedado sin testimonio de Dios. Porque lo conocido de Dios, ven ustedes, lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Romanos 1, 19 al 20. También hablaremos luego de Romanos 2, observando cómo Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, es decir, lo que hizo conscientemente, porque al distinguir lo bueno de lo malo. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los contaminados e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Génesis 4, 3 al 8. Andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño, de la grosura de ellos. Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Y decía Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Observen ustedes, hermanos, que tuvo la oportunidad Caín de ofrendar rectamente, de hacer aquello que había aprendido de los padres y había visto hacer o mejor dicho, había visto hacer Abel. La descendencia de Caín, miren ustedes, y observen. Y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en tierra de Nob, frente a Edén. Y conoció Caín a su mujer, y concibió y dio a luz a Enoc. Estaba edificando una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec se tomó 2 mujeres, la primera se llamó Ada y la segunda Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Este era el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal, inventor del salterio y de la cítara. Y Sila a Tobel, quien fue herrero, fundidor del bronce y del hierro. Y acá hay un detalle que ustedes podrán observar, lo cual también nosotros lo fuimos observando, y yo decía, ¿y qué sentido tiene
colocar a la hermana acá, y la hermana de Tobel fue Naama. No, ¿qué tendrá que ver esto? Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, escuchad mi voz. Mujeres de Lamec, dad oído a mis palabras, pues a un hombre maté por mi herida y un muchacho por mi contusión, porque 7 veces se ha tomado venganza de Caín, pero de Lamec 70 veces 7. Si ustedes cuentan allí las generaciones, les da exactamente número 13, contando a Naama, que aparece allí parece como que no tuviese nada que ver, como desubicado en el relato. Sin embargo, Naama, con Naama y con las 2 mujeres de Lamec y la mujer de Caín, se cuentan 13 generaciones. Las generaciones de Caín, queridos, se pierden en el tiempo. Proverbios 12:12 dice: los deseos del impío son malos, pero las raíces del devoto son firmes, considerando la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Las raíces del devoto son firmes, pero no fue así con las descendencias de Caín, quienes se perdieron en el tiempo, probablemente antes del diluvio, y probablemente también la descendencia de Caín fue corrompida por esta unión de ángeles y mujeres. Salmo 58:2 dice: antes cometéis crímenes a conciencia en la tierra y vuestras manos sopesan violencia. Toda la descendencia de Caín, y ustedes lo observan también en Lamec, fue una descendencia violenta. Una descendencia desde los inicios fue violenta, mala. Y allí tienen en Génesis 5:1 al 31, lo cual vamos a verlo muy rápidamente porque se nos va el tiempo. Esta es la escritura de la genealogía del hombre. El día en que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo, y les llamó Adán el día que fueron creados. Y habían vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Había vivido Set 105 años cuando engendró a Enoc. Y vivió Set, después de engendrar a Enoc, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Había vivido Enoc 90 años cuando engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán, vivió Enoc 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 905 años, y murió. Había vivido Caín 70 años cuando engendró a Mahalaleel, y después de engendrar a Mahalaleel, vivió Caín 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Caín 910 años, y murió. Todavía vivido Mahalaleel 75 años cuando engendró a Jared. Y luego de engendrar a Jared, vivió Mahalaleel 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Había vivido Jared 162 años cuando engendró a Enoc. Y después de engendrar a Enoc, vivió Jared 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Había vivido Enoc 75 años cuando engendró
a Matusalén. Y después de haber engendrado a Matusalén, Enoc caminó con Elohim 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc agradó a Elohim y no fue hallado porque lo trasladó Elohim. Había vivido Matusalén 167 años cuando engendró a Lamec. Y después de engendrar a Lamec, vivió Matusalén 762 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 y murió. Había vivido Lamec 188 años cuando engendró a un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos. El suelo que maldijo Adonai Elohim. Después de engendrar a Noé, vivió Lamec 565 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 753 años y murió. Y era Noé de 500 años cuando engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ustedes observan, todos van muriendo. Después tenemos desde Adán hasta Enoc, 7 generaciones. Enoc es el séptimo de Adán, dice allá en una de las cartas, significativo el séptimo, número 7. Allí lo resaltamos como uno de los testigos. Eso pueden encontrarlo en Zacarías 4, 3, 11 al 14, y en Apocalipsis 11, 3 al 12. Vamos a, por supuesto, esto se va a desarrollar más adelante, pero si alguien puede hacer lectura, por favor, en Zacarías 4, 3 al 11. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a su izquierda. Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Quién es esto? ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Dije: no. Así que respondió y me explicó: aquellas siete son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. Y le dije: ¿qué simbolizan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? E insistí. ¿Hasta el 14? Sí, por favor. E insistí: ¿qué simbolizan las 2 ramas de olivo que están al lado de los 2 canales de oro que vierten de sí un aceite dorado? Y me contestó: ¿acaso no sabes qué simbolizan estas cosas? Y dije: no, Señor mío. Respondió: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esto es la palabra de Yahvé para Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahvé Sebaot. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel serás aplanado. Está bien hasta allí. Perdón. Está bien hasta allí. Ahora, saltemos a Apocalipsis 11, 3 al 12, por favor. Apocalipsis capítulo 11. 3 al 12. 3 al 12. Dice: y daré a mis 2 testigos
y profetizarán durante 1260 días, vestidos de tela de saco. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Si alguno procura dañarlos, un fuego procede de sus bocas que devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Hasta el 12, por favor. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los que habitan en la tierra se regocijan sobre ellos y los celebran, y se enviarán regalos unos a otros, porque ellos atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Pero después de los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida procedente de Dios, y se pusieron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplan. Y oyeron una gran voz procedente del cielo, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y los contemplaron sus enemigos. Bien. Muchísimas gracias. Observen ustedes allí. Trajimos esto en esta dispensación precisamente porque observan ustedes que en estas generaciones todos mueren, por supuesto, pero hay algo que no sucede con Enoc. Precisamente que no muere, es trasladado por Dios, es llevado por Dios sin muerte, sin ver muerte. Por eso es que se presenta a Enoc y Elías como los 2 testigos, porque son los 2 que no murieron, fueron trasladados sin muerte y tienen que morir, y como vieron ustedes allí en Apocalipsis, morirán en aquel momento y serán levantados luego de aquella muerte. Queríamos traerles esto porque precisamente es parte de esta dispensación, y también tenemos que entenderlo, poder comprenderlo para que no se crea esto de que es Moisés y Elías, porque Moisés murió, así que no puede ser, pues se tiene que cumplir aquello de Génesis 9:27, está establecido para el hombre que muera una vez y luego el juicio. Hebreos 9:27. Génesis 6, 1 al 4a. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijos y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim: no permanecerá mi espíritu con estos hombres
para siempre porque son carne. Sus días serán 120 años en aquellos días. Aquí hay un detalle que quiero dejarlo también para el debate, porque lo estamos viendo ahora y necesitamos más detalles, pero allí dice sus días serán 120 años. Estamos recogiendo información para ver si esto no es una traducción incorrecta de años, porque años, hay quienes dicen que no son yom, sino yovel, de jubileos, y serían 120 jubileos, lo cual 120 jubileos, los jubileos se cumplían cada 50 años, esto significaría que darían 120 por 50, 6.000. Así que podríamos decir que sus días serán 6.000 años, los días del hombre. Por muchos años hemos creído que Dios estaba reduciendo de 900 a 120 años la edad cronológica del hombre, pero tenemos que buscar más información, pero es probable que aquí haya un problema de traducción. Así que lo dejo esto también sobre la mesa para que todos podamos contribuir con esto. Quien pueda encontrar, en lugar de Yom, encontrar Yovel en los escritos hebreos, estaremos descubriendo una artimaña del enemigo de ocultarnos también información que no teníamos. Allí tenemos a Adán y Eva y tenemos multiplicación, queridos hermanos, multiplicación. Y lamentablemente, verán ustedes, Génesis 6, 4b al 8 dice, y aún después los nefileos estaban en la tierra cuando los hijos de Elohim entraban a las hijas de los hombres y les engendraban hijos como ellos mismos. Ven ustedes cómo el enemigo está tratando de pervertir, está pervirtiendo genéticamente las próximas generaciones para destruirlas, ¿sí? Estos son los gigantes de antaño, los hombres de renombre. Quizás de allí también se toman todos estos semidioses mitológicos de la mitología griega, romana y todas estas mitologías. Y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra y se resintió y dijo Elohim, borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Solo Noé quedó genéticamente perfecto. Y allí tenemos desde la caída hasta el diluvio. Observen ustedes, allí está el nacimiento de estos nefileos, estos gigantes, que también en otro momento podemos hablar un poco sobre esto. En la destrucción del diluvio, en aquellos días, dice, hubo multiplicación, y después, hasta Génesis 8, cuando sucede este tema del diluvio, y también podríamos hablar de que después aparecen unos gigantes nefileos, los cuales también en algún momento se puede hablar de esto allí, cuando van a conquistar la tierra y aparecen los anaseos, hombres gigantes. ¿De dónde pueden haber aparecido estos? Bueno, ¿no? Los dejamos aquí como una pregunta. Esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo sin defecto en su generación. Noé, sin defecto en su generación. Noé caminó con Elohim y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra fue corrompida en presencia de Elohim y fue llenada de la tierra de injusticia, hermanos. Injusticia.
la peor cosa delante de los ojos de Dios, la injusticia. Y vio Elohim la tierra y estaba corrompida, porque toda ave había corrompido su camino sobre la tierra. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé: el fin de todo hombre viene a mí, por cuanto la tierra ha sido repleta de injusticia a causa de ellos. He aquí los destruyo con la tierra. Bien, allí tenemos una preciosa lámina que nos muestra precisamente cómo pudo haber acontecido el diluvio. Tenemos allí la salida del ave, y aquí tenemos algunos pasajes que nos muestra quienes están hablando de la conciencia. ¿Y a qué se refiere con esto de la conciencia? ¿Alguien que me pueda leer, por favor, allí Salmo 58:2? Antes cometéis crímenes a conciencia en la tierra, y vuestras manos sopesan violencia. ¿Observan ustedes que Dios está diciendo que los crímenes se cometen a conciencia, que son conscientes de lo que están haciendo? Hechos 23:1, por favor. Pablo entonces, fijando los ojos en el Sanedrín, dijo: varones y hermanos, yo, con toda buena conciencia, me he conducido para con Dios hasta este día. Bien, Pablo dice, entonces eso nos muestra que cuando el Señor viene a nuestras vidas, una de las tareas que el Espíritu Santo hace en nosotros es limpiar nuestra conciencia. Por eso Él puede decir: yo con toda buena conciencia me he conducido para con Dios hasta este día. Digamos, antes de eso, su conciencia, con respecto al establecer la ley por sí, como miembro del Sanedrín, entonces su conciencia estaba contaminada, pero al venir, al ser enviado a los gentiles, salvado Pablo, su conciencia es limpia. Tito 1:15, por favor. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los contaminados e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. ¿Ven ustedes la contaminación de la conciencia? ¿Por qué? Por su incredulidad. Romanos 2:14-16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, todo ser humano tendrá que presentarse en algún momento delante de Dios, y es su conciencia la que lo acusará o lo defenderá, defenderá sus razonamientos. ¿Cuándo? Cuando en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús, porque tendrán todos que presentarse delante de Jesús en algún momento, aún hasta allí en el juicio del gran trono blanco, y acusará su conciencia o los defenderá. Eso es, consideramos que todo ser humano en algún momento va a tener que rendir cuentas delante del Salvador. Así que vamos a ver aquí, entonces, allí tenemos varios versículos que nos hablan de la conciencia, ¿sí? Proverbios, a ver que quito esto. Proverbios 29, ¿quién podrá decir tengo la conciencia pura? Limpio estoy de mi pecado. Proverbios 27, 19, como el rostro se refleja en el agua, así el hombre en su conciencia. Proverbios 29, 19, solo con palabras no escarmienta el siervo,
porque entiende, pero no hace caso. Hechos 24:16. Por eso también yo mismo procuro tener siempre una conciencia irreprensible con respecto a Dios y los hombres. Por eso nos es necesario cuidar nuestra conciencia, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que sois calumniados sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en Cristo. 2 Corintios 1, 12 al 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino por la gracia de Dios, fuimos conducidos en el mundo, y mucho más ante vosotros. Porque no os escribimos otras cosas que las que leéis y entendéis. Y espero que las entenderéis completamente, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, como también vosotros la nuestra en el día del Señor Jesús. Romanos 13:5. Por tanto, es necesario ser dóciles, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Ven? Ser conscientes, tener una conciencia limpia, irreprensible. Dice 1 Timoteo 3, 8 al 9. Asimismo, los servidores dignos, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, ni ávidos de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Segunda a Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Y sabemos que todas las cosas ayudan, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió, también predestinó a ser llamados a la imagen de su Hijo, a fin de ser él primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Ustedes observan allí, habla de la predestinación, ¿sí? Habla de la predestinación. Dirás, entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe has estado firme. No seas arrogante, sino teme, porque si Dios no tuvo consideración de las ramas naturales, tampoco tendrá consideración de ti. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad de Dios para ti, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Este ha sido un versículo que ha traído muchos dolores de cabeza por no poder comprenderlo, ¿sí? Mientras no lo hemos entendido, pero tengan en cuenta de que Dios tiene planes con diferentes grupos, y una cosa es la predestinación a pertenecer a la iglesia de Dios en Cristo, y otra cosa es el trato que Dios tiene con el ser humano, tanto gentil y judío, con su fe natural. Dios me elige a mí, yo elijo a Dios. Bueno, a ver, en cuanto hablamos de la predestinación, Dios me eligió a mí, pero en cuanto hablamos de la fe natural que el hombre, la fe natural en el Creador, que el hombre debe mantener vigente siempre, el hombre debe elegir si creer y confiar en ese Dios creador, porque siempre estamos hablando de diferentes grupos. Depende de, ¿sí? Dios me elige a mí, yo elijo a Dios. Por supuesto que esto va a traer ciertas inquietudes, pero tenemos que comprender que según el grupo al cual pertenezca, sabrás quién eres.
el grupo al cual pertenezco. ¿Quién soy? Dice 1 Corintios 10:32, no ofendáis ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Allí tenemos 3 grupos. Judíos es Israel, gentiles y diferentes grupos de reunidos. La iglesia de Dios tiene que ver con diferentes grupos del trato de Dios con diferentes grupos, los cuales también nos vamos a ir desarrollando más adelante. Veamos esto. Esto lo tenemos en forma de pregunta, pero ¿para qué? Para evaluarlo. Allí tenemos versículos que nos habla de la predestinación a pertenecer a diferentes grupos. Ahora bien, vamos a ver. Y sabemos que lo que aman a Dios, y esto ya lo hemos leído, dice, nos escogió, nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, hizo efectivo el llamado. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, hizo algo que todavía no se ve, no se completó, que es la glorificación. Pero vean ustedes, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo, es decir, bendecidos, ya estamos bendecidos en los celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Es decir, nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Cuando nos predestinó para adopción, fuimos adoptados como hijos suyos, ¿sí? Hijos suyos. Recuerden que ningún otro grupo es llamado hijo de Dios por consustancialidad, como es la iglesia de Dios en Cristo. Cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Romanos 11, 5 y 6. En el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué significa esto? ¿Que hay obras? Sí, pero nuestra salvación no ha sido por obras, ha sido por gracia. Y acá está la otra pregunta. ¿Yo elijo a Dios? Dice, la lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo sea sano, lo cual la palabra sano también tiene que ver con sincero. ¿Sí? Significa sincero. Cuando tu ojo sea sano o sincero, también todo tu cuerpo está luminoso. Pero cuando sea perverso, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Por tanto, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso, como cuando una lámpara te ilumina en su resplandor. Recuerden que esto está hablando en los evangelios, y los evangelios, allí hay una predicación de salvación, una predicación de obras, ¿sí? No hay una salvación por gracia, hay una salvación por obras, o hay una obra precisamente que pertenece a una dispensación diferente. Veis que el hombre es declarado justo por obras y no solo por fe, dice Jacobo 2:24. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe has estado firme. No seas arrogante, sino teme, porque si Dios no tuvo consideración de las ramas naturales, tampoco tendrá consideración de ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad de Dios para ti. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. Entonces algunos toman esto como 3 o 4 versículos, pero hay que ver los versículos en contexto. Esto no significa pérdida de la salvación, porque aquí hay una obra, es una fe natural del hombre en el Creador. No tiene que ver con la iglesia de Dios en Cristo, con grupos escogidos
como un grupo escogido, como es los predestinados a pertenecer a la Iglesia de Dios en Cristo. De este tema también se va a hablar más adelante. Bueno, allí tiene capítulo 1 de 18 al 25 de Romanos, y ustedes observarán allí que está hablando de la humanidad, judíos y gentiles en un todo. No está hablando de la iglesia allí, está hablando de la humanidad como caída en Adán, ¿sí? Pero vean ustedes, para ir más rápido, voy a leer solamente lo que está resaltado. Porque las cosas invisibles de él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose, hermanos, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Pueden ver allí cómo Dios trajo juicio sobre la humanidad, inclusive para que paguen las consecuencias de su propio pecado, ¿sí? Observarán ustedes cómo el ser humano lleva en sí mismo las consecuencias de su propio pecado. Dios me elige a mí, de modo que el honor es para vosotros los creyentes, en cambio para los incrédulos la piedra que desecharon los edificadores esta llegó a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira e indignación a los que por rivalidad desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Es decir, persuadir significa hacerles cambiar de opinión. O cambiar de opinión, alguien los persuade para que cambien de opinión. Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de persona. Observan que no está hablando de la iglesia allí. Dios es justo, en él no hay injusticia. Entonces, ¿por qué he de proclamar el nombre de Yahvé? Porque he de proclamar el nombre de Yahvé. Atribuid la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad sin injusticia, y justo y recto es él. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Deuteronomio 32, 3 al 5. Pero Yahvé espera para otorgaros gracia, y por eso se levanta para compadecerse de vosotros, pues Yahvé es Elohim justo. Bienaventurados todos los que esperan en él. Isaías 30, 18. Yo soy Elohim y no hay otro fuera de mí, justo y salvador. No hay ninguno excepto yo. Isaías 45, 21. Entonces tenemos allí, de la salida de Edén, la dispensación de la conciencia. Y en esta dispensación de la conciencia hay una fe natural del ser humano en el Creador, que puede comenzar precisamente creyendo en el Dios Creador, teniendo fe, esa fe natural en el Dios Creador, y en el camino negar como pasa en muchos casos, negar al Creador. Tiene conocimiento y sabe del Creador, pero ¿qué sucede? Que en el camino lo niega o lo rechaza o blasfema contra él. Y ahí tienen, por ejemplo, el caso de Caín y Abel, y el caso de los dos ladrones en la cruz. Uno creyó, el otro no. Actuó allí. ¿Qué actúa allí? La fe natural de ellos.
la fe natural por lo que conocían, por el entendimiento que tenían. Ellos sabían, y los dos decidieron, uno por creer y confiar en él, el otro por negarlo y blasfemar contra él e inclusive burlarse de él. Dios justo, fe natural en el Creador, espera que el hombre mantenga esa fe natural en él. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Dios justo espera que el hombre, que aunque no lo vea, siga permaneciendo en esa fe natural. ¿Por qué? Porque actúa la conciencia allí, es consciente de que hay un Dios creador, de que hay alguien que es superior, en el Dios soberano, en el Dios creador. Dios es justo cuando predetermina, por su misericordia y bondad, llamados a formar parte de diferentes grupos, que es otra cosa. Bueno, allí tienen todo un cuadro que realmente se nos ha ido la hora, pero lo vamos a ver así. El que tiene oídos para oír, oiga. Tienen todos los pasajes allí, desde Juan el Bautista, de la parábola del sembrador, la luz sobre el candelero, la parábola de la cizaña, el discípulo y la sal. Ustedes no verán allí predestinación, sino una fe natural, una fe como etnia, como nación. Es la fe que ellos debían presentar, debían tener en el Creador como nación. Y allí tienen la acusación. Juan 3, 19 al 21, y esta es la acusación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas, porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz, pero para que sus obras no sean descubiertas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Marcos 7, 15 y Efesios 4, 18. Ustedes verán allí en Mateo 6, 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, cuán grande es la tiniebla. Después habla de Mateo 5, 14. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Sincero. Allí tiene la palabra griega A+, sincero, ¿sí? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y así por delante, hermanos, mirad pues cómo oís, porque al que tenga le será dado, y al que no tenga, aún lo que imagina tener le será quitado. Y esto no está hablando, hermanos, a la iglesia, es decir, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Allí tenemos más pasajes que tendrán que ser desarrollados más adelante. Ahora simplemente los estamos mostrando para que ustedes puedan ver, hermanos, que una cosa son los frutos de la luz, lo que es llamado los gentiles, la fe natural en el Creador, los judíos como esa fe que les pertenece a ellos, y también, por supuesto, por otro lado, estaremos viendo a la iglesia. Estas láminas las vamos a volver a pasar más adelante. Entonces allí tienen estos pasajes que no hablan, hermanos queridos, de la iglesia. Están hablando de aquellos, precisamente del olivo silvestre y del olivo cultivado. El olivo cultivado es Israel. El olivo silvestre son los gentiles, que ustedes saben que el injerto, allí habla de esto como algo antinatural, es decir, porque a un olivo silvestre, bueno, yo soy jardinero, más o menos entiendo esto, así que a un olivo silvestre se le debe injertar ramas del olivo cultivado o del olivo bueno para que el olivo silvestre dé fruto, porque el olivo silvestre no va a dar, los frutos son diferentes. Para que dé fruto. Pero Dios hace diferente. Al olivo cultivado le
le injerta ramas del olivo silvestre. Entonces, de esa forma hace fructificar al olivo silvestre. Sin embargo, ustedes verán que le dice, si permaneces en la bondad de Dios, si permaneces en esa fe natural. No está hablando de los creyentes, mis queridos hermanos. Y hasta aquí llegamos en esta dispensación de la conciencia. Allí vimos nosotros la caída, vimos las obligaciones que tenía, el hombre, y que aún el hombre las sigue teniendo en cierta forma, aunque hoy el hombre no hace sacrificios de sangre, por lo menos nos sirven delante de Dios, porque el mayor sacrificio de sangre lo hizo el Señor en la cruz. El hombre sigue siendo un fracaso, gracias a Dios por la gracia de Dios que nos ayuda, o que nos ha hecho a nosotros ya no ser un fracaso. Y los juicios, el diluvio y todos los juicios que han venido y los que van a venir. El propósito de Dios en la dispensación de la conciencia es demostrar la caída del hombre bajo su conciencia, preservar la línea del futuro redentor y mostrar su soberanía en juzgar al mundo. En la próxima sesión entraremos con el gobierno humano, también llamado gobierno o dispensación de la independencia, donde toda esta creación, todo este sistema queda bajo el gobierno del ser humano, y el hombre se independiza de Dios y comienza su caída. Bien, hasta aquí queríamos llegar. Gracias por el tiempo, perdonen lo extenso de esta sesión. Bueno, hasta ahora se nos han extendido todas las sesiones, así que esperamos poder llegar a tiempo en las demás. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Estoy a su disposición.